Carretera La Rumorosa. La carretera La Rumorosa, localidad del municipio de Tecate, Baja California, es considerada como un peligro latente para los automovilistas, ya que es un camino lleno de curvas en el que suceden constantes accidentes. Muchas leyendas se han derivado de estos. La gente coincide en que los espíritus de los fallecidos permanecen en este lugar debido a que se trató de fallecimientos inesperados y trágicos, por lo que las almas no descansan en paz. Tal es el caso de Francisco Vázquez, un trailero que manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali. Su mujer estaba a punto de dar a luz y quería llegar lo más pronto posible para presenciar el alumbramiento. Circulaba por la zona de La Rumorosa. Como solo pensaba en el bebé que nacería, se distrajo y al momento de tomar una curva peligrosa, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. Francisco abrió los ojos. Como pudo, salió del tráiler que había quedado volteado. Sorprendentemente había salido ileso del percance. Todavía aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que efectivamente no le había pasado nada. Miró su reloj y se percató que había perdido mucho tiempo. Era muy tarde ya para acompañar a su esposa en la labor de parto. Sin embargo, esperaba que algún otro camionero pasara por la carretera para pedir un aventón o por medio de él enviarle dinero a su esposa. Transcurrieron un par de horas. Francisco se quedó dormido. Cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que sin otra opción decidió caminar. Caminó y caminó. Avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca, pero algo sucedía, ya que descubrió que no podía apartarse de ese lugar, pues a pesar de caminar varios kilómetros, siempre regresaba al mismo sitio del accidente. Extrañamente, a los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se volvió a saber nada. Tiempo después, un joven trailero se detuvo en un paraje oscuro debido a las señas que le hizo un hombre, quien estaba parado en la carretera. En cuanto el chofer bajó del vehículo, el hombre solitario le dijo: «Amigo, mi nombre es Francisco Vázquez. Necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo ya voy tarde, debido a que mi tráiler se descompuso y como verás no lo puedo dejar aquí. Es imposible que yo pueda llegar a mi casa ahora». El muchacho, sin pensarlo, aceptó hacerle el favor. Solo le pidió indicarle el nombre y el domicilio de la mujer, para no equivocarse. Francisco le entregó un papel en el que anotó los datos. Se despidió y antes de retirarse estrechó la mano del chofer. Este sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un fallecido. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Sin embargo, no dejaba de pensar en el encuentro, pues ni kilómetros antes ni después de La Rumorosa había visto un camión descompuesto. Fatigado, llegó al día siguiente a su destino. Luego de entregar su carga, se dio a la tarea de buscar a la esposa de Francisco, pero no la encontró por ningún lado. La mujer ya no vivía en la dirección que éste le había proporcionado, y los vecinos no daban referencia alguna. Luego de recorrer varias colonias, una anciana le informó que la mujer se había mudado. Estaba a punto de darse por vencido cuando la mujer le mencionó que ella sabía de su nuevo domicilio. Al llegar dio unos golpes en la puerta y esperó a que la abrieran. «Dígame, joven», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?» «¿Soy yo? ¿Qué se le ofrece?» Muy animado procedió a contarle sobre el encuentro con su marido. «Es que ayer por la noche encontré por casualidad a su esposo en la carretera. Su tráiler se descompuso y por eso no pudo venir. Me pidió que le trajera este dinerito para los gastos de usted y su bebé». La mujer sintió desfallecer con lo que escuchaba. Se puso pálida y comenzó a sudar. Muy nerviosa y con la voz temblorosa le dijo al muchacho: «¡No puede ser! ¡Mi marido falleció hace 5 años!» El joven no podía creer lo que escuchaba. Ya no pudo articular palabra alguna. Solo estiró la mano con el sobre. En cuanto la mujer lo tomó, este se echó a correr.
Cuenta la leyenda que mientras descansaba para tratar de olvidar lo acontecido, un viento helado se sintió en la habitación. Se levantó para cerrar la ventana y al darse vuelta se encontró con Francisco Vázquez sentado en una silla. Solo le sonrió y le dijo: «Gracias, amigo». Lentamente desapareció. Se dice que a partir de ese día el alma del trailero dejó de penar, pues varios habían sido los conductores a los que el difunto les había pedido el favor, y ninguno había cumplido al pie de la letra. Se quedaban con el dinero o se negaban a llevarlo. Por ello se cree que estos hombres fueron víctimas de extraños padecimientos que afectaron gravemente su salud. Del joven chofer no se supo nada más, pero a él se debe que el espíritu de Francisco Vázquez, por fin, descanse en paz. Las dos cabezas. Cuenta la leyenda que un día un taxista recibió una llamada de un hotel de la Ciudad de México, pidiendo que trasladara a unas personas al aeropuerto de la ciudad. El taxista, sin pensarlo, manejó hasta el hotel, donde se supone que ya lo estaban esperando. Pero al llegar, aguardó por más de una hora a que un tal Arrington, de nacionalidad estadounidense, bajara. Se dice que el extraño pasajero subió 2 maletas que despedían un olor fétido, pero el taxista siguió con su ruta, sin hacerle a su pasajero observación alguna. «¡Pare en la esquina!», dijo el pasajero. «¿Aquí?», replicó el taxista. «Sí, tengo que hacer una llamada», manifestó al taxista con teléfono en mano. El taxista obedeció y se detuvo. Cuando el extranjero bajó del taxi, el olor era más fétido, verdaderamente desagradable. 2 minutos después, el extraño sujeto volvió al taxi y le pidió que siguiera su camino hacia el aeropuerto. Al llegar, por más que el taxista volvió su cabeza para el asiento trasero, el extranjero ya no estaba, pero el olor tan desagradable no se iba. Pensando que se había bajado sin que él se diera cuenta, aguardó unas horas a que volviera. Pero esto no ocurrió. Mas sin en cambio, la gente que pasaba tenía que cubrirse la nariz con las manos, ya que el olor del taxi era cada vez más desagradable. Molesto por la espera, el taxista se bajó del automóvil y abrió la cajuela para ver el contenido de las maletas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que en ellas se encontraban 2 cabezas. Una pertenecía a una mujer y la otra era la del extranjero que había sido su pasajero. Dicen que por más que les explicó a los policías el extraño suceso, estos no le creyeron y a cambio está pagando una condena en la cárcel por presunto crimen. La campana del reloj de palacio. Los edificios de nuestra ciudad capital han cambiado por muchos aspectos. El paso del tiempo, temblores, incendios, caprichos de moda, hechos macabros. Uno de los ejemplos vivos es el Palacio Nacional, que tanto ha cambiado, pues lo que era una ventana ahora es una puerta. Lo que era una puerta ahora es una pared. Y así interminablemente, ya que la construcción actual no es precisamente la original. Sin embargo, de todos estos cambios, la fachada es la que menos daños ha sufrido, aunque ya no se pueden apreciar las armas del rey y del conde de Galve, pues en su lugar hay rejas toscas y feas que tienden a restarle belleza al monumento. Lo que pocos saben es que el palacio, encima del cubo del antiguo reloj y pendiente de un arco, tenía la tradicional campana, aunque no la misma que se toca en las conmemoraciones de la independencia de México. Y en la parte superior, a modo de asa, tenía una corona imperial sostenida por 2 leones. En uno de esos lados, un águila de 2 cabezas soportando con sus garras un escudo, o sea, las armas de la Casa de Austria. En el lado opuesto se encontraba un Calvario de Cristo, la Virgen, San Juan y la Magdalena. E incluso en la campana podía leerse las primeras palabras de la salve en latín, y la inscripción de quien la fabricó, el maestro Rodrigo. ¿Quién era este? Poco se puede aclarar, ya que la misma leyenda dice que la campana formaba parte del campanario de un pueblecillo de España, y que una noche como loca comenzó a tocar. Claro que todos se levantaron y salieron a las calles para saber lo que estaba ocurriendo,
pero ni Campanario ni Travieso estaban en el sitio para tocarla. Luego de tanto meditar, las autoridades de aquel pueblo decidieron deslenguar la campana y enviarla a tierras nuevas, siendo así como llegó a nuestro querido país. El sitio indicado para la majestuosa campana fue el Palacio Nacional, aunque tardó mucho tiempo para que volviera a tener badajo. El resultado repentinamente se tañía sola, hasta que por fin decidieron fundirla para evitar que se desataran más leyendas. El agujero del diablo. Mucha gente asegura que existe un punto en el cual, cuando uno pone todo su empeño y concentración para lograr un sueño, cualquiera que éste sea, podemos llegar a flaquear, a dudar, aún faltando el último esfuerzo para culminar la meta. Y es en ese, entre avanzar o retroceder, lo que hace la diferencia. La historia o mito que me contaron trata sobre una gran tentación y sobre un seminarista que desde niño quiso ser sacerdote, quien era además el alumno más brillante de todo el convento de San Francisco, que en los últimos años de sus estudios conoció en misa a una mujer fascinante y joven, de cabellera larguísima y rostro hermoso, que durante todo el festejo religioso no cesó de mirarlo, hasta atrapar la atención de él, mientras el padre que oficiaba la misa hablaba en latín. Sin embargo, el seminarista se encontraba plenamente convencido de convertirse en cura. Por ello, el resto del día permaneció orando, mientras el recuerdo se desvaneciera, mientras moría la tarde. Y es que al día siguiente, cuando los seminaristas asistieron de nuevo a misa, la concentración de aquel joven se diluyó al sentirse de nuevo observado por aquella mujer, que parecía entre divertida e interesada por él, mientras el seminarista trataba de concentrarse, de buscar un punto de fuga queriendo concentrarse en la figura impasible de San Francisco, pues se sentía intranquilo, confundido, ante la presencia de esa mujer que representaba un desequilibrio, un conflicto entre lo que quería ser y no, entre el sacerdocio y una extraña fuerza que parecía seducirlo y a la vez hacerlo completamente infeliz. Por eso mismo, apenas concluyó la misa, fue con su confesor, desahogando su intranquilidad y poniendo en claro que deseaba con todas sus fuerzas ser sacerdote, a lo que el cura, después de analizar y de un largo silencio, aseguró que era el mismísimo diablo quien trataba de alejarlo de Dios. Al día siguiente, el joven decidió no asistir a la misa matutina, y en su celda permaneció orando la mayor parte del día, hasta hallar en su interior la paz y el equilibrio necesarios para volver a sentirse bien, y así continuó, rezando hasta el anochecer. Y en medio de su silencio y su concentración surgió un sonido extraño, como si de los muros de su celda se resquebrajaran, y de ellos surgió la mujer de los días anteriores, con sus ojos oscuros y profundos, queriéndolo seducir cual sirena a marinero, para después, ante la indiferencia del joven, enfurecerse y descomponerse y convertirse en una mezcla de animal rabioso y hombre, que gritaba una serie de cosas confusas. El joven oró con todas sus fuerzas, para que aquella fiera extraña y maligna no le hiciera daño. Rezó no supo cuánto tiempo, mientras que sus demás compañeros, al escuchar desde fuera, trataban de abrir la puerta, sin poder hacer mucho, pues se encontraba bloqueada, y al no poder abrir, comenzaron todos a orar en voz alta sin parar, y fue en ese momento en que la oración de todos se convirtió en una, que aquella bestia, mitad hombre y mitad fiera, salió volando del lugar, escuchándose una especie de detonación brutal en la habitación, para después, entre objetos esparcidos y resquebrajados, atestiguar un enorme agujero en el techo, que el diablo había hecho huyendo ante la fuerza de la fe y la unidad, en el convento de San Francisco, hoy llamado Museo Regional.